Hola, amigos. Hoy nos adentramos en un mundo donde el frío no es solo una sensación, sino un adversario. Imaginen una noche tan gélida que hasta las estrellas parecen congelarse, donde el aire mismo se siente como agujas punzantes. Hablamos de temperaturas de 50 grados bajo cero. A esta temperatura, la piel expuesta puede congelarse en minutos, el metal se vuelve quebradizo como el cristal, y tu aliento se transforma en una nube de cristales de hielo que caen al suelo. Ahora, imagínense enfrentando esta noche sin un abrigo moderno, sin un hogar con calefacción, sin nada de lo que considerarían esencial para sobrevivir. Esta fue la realidad para los pueblos nativos de las grandes llanuras. Ellos no tenían parcas de plumas ni calefactores eléctricos. Sin embargo, vivieron y prosperaron en estas condiciones increíblemente duras durante miles de años. ¿Cómo lo hicieron? Es una pregunta que va más allá de la simple supervivencia. Es una historia de conocimiento increíble, ingeniería brillante y una profunda comprensión del mundo que los rodeaba. No se trataba de luchar contra el frío, sino de trabajar con él. Encontraron calor donde parecía imposible y construyeron una vida en una tierra que muchos considerarían inhabitable. Los secretos de su supervivencia no estaban encerrados en máquinas o tecnología. Se encontraban en la sabiduría transmitida a través de generaciones, en el diseño de sus hogares, en los materiales que usaban y en la forma en que vivían juntos como comunidad. Supieron leer las señales de la naturaleza, construir un refugio que podía respirar y crear un círculo de calor que podía resistir la tormenta invernal más feroz. Esta es la historia de cómo transformaron las llanuras heladas en un hogar, utilizando solo su inteligencia, sus recursos y su respeto por el poder de la tierra. Es una lección de resiliencia humana que es tan poderosa hoy como lo fue hace siglos. ¿Podría usted sobrevivir cuando hasta las estrellas parecen congelarse en el cielo? Imagínese una noche en las grandes llanuras de Norteamérica. No hay edificios, no hay carreteras, solo un mar infinito de nieve bajo una luna brillante y fría. El aire es tan helado que quema al respirar, y cada bocanada de aire se convierte en una nube de vapor que se congela al instante en su barba o en el borde de su ropa. La temperatura ha caído a 45 grados bajo cero. A esta temperatura, el metal se vuelve quebradizo y se rompe como el cristal. La piel expuesta se congela en menos de un minuto. Es un frío que parece venir no solo del aire, sino de la tierra misma, un frío profundo que busca robar el calor de cualquier cosa viva. Ahora, piense en esto. Usted no tiene una chaqueta moderna con relleno de plumas, ni botas con aislamiento térmico, ni un calentador eléctrico. No hay un refugio de ladrillo y cemento esperando por usted. ¿Cómo podría pasar la noche? ¿Cómo podría siquiera pensar en ver el amanecer? Esta no es una situación imaginaria. Era la realidad invernal para los pueblos nativos que vivían en estas tierras, como los Sioux, los Cheyennes o los Arapaho. Durante miles de años, ellos no solo sobrevivieron a estas noches, sino que prosperaron. Crearon una vida, una cultura y una familia en un lugar donde la mayoría de nosotros, hoy en día, no duraríamos ni una hora sin ayuda moderna. ¿Cuál era su secreto? No era magia, ni una resistencia sobrehumana. Era algo mucho más impresionante. Un conocimiento profundo, una inteligencia práctica y una conexión con su entorno que hemos perdido por completo. Ellos sabían cómo usar cada recurso que la naturaleza les ofrecía, desde el animal más grande hasta la más pequeña brizna de hierba seca. Su supervivencia no dependía de la fuerza bruta para luchar contra el frío, sino de la sabiduría para vivir en armonía con él. Usaban las pieles de los bisontes, sí, pero la forma en que las preparaban y las usaban era una ciencia en sí misma. Sus hogares no eran simples tiendas de campaña, sino maravillas de la ingeniería natural, diseñadas para mantener el calor y expulsar el humo.
Entendían el viento, la nieve y el fuego de una manera que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos empezar a comprender. En las próximas historias vamos a explorar exactamente cómo lo hacían. Vamos a entrar en sus refugios, a sentarnos junto a su fuego y a aprender las lecciones que el invierno les enseñó. Verá que para sobrevivir en el silencio helado no se necesita un equipo costoso, sino una mente abierta y el conocimiento transmitido de generación en generación. Prepárese para descubrir un mundo de ingenio y resistencia que desafía todo lo que creemos saber sobre el confort y la supervivencia. ¿Qué clase de sabiduría se necesita para llamar hogar a una de las tierras más frías del planeta? Antes de entender cómo sobrevivía la gente, primero tenemos que entender el lugar donde vivían. Imagínese las grandes llanuras en invierno. No son montañas que puedan bloquear el viento, ni bosques densos que ofrezcan refugio. Son extensiones de tierra casi planas, inmensas y abiertas. Piense en un océano, pero de tierra y nieve. Esta geografía era clave para el desafío. Durante el invierno, el aire helado del Ártico, desde el norte de Canadá, no encuentra ninguna barrera. No hay nada que lo detenga. Viaja hacia el sur a través de las llanuras como un río invisible de frío, ganando velocidad y fuerza. Esto crea un viento constante, implacable y cortante. Los nativos no solo tenían que lidiar con la baja temperatura del aire, sino con algo mucho peor: la sensación térmica. Un día de 20 grados bajo cero puede sentirse como si fueran 40 bajo cero por culpa del viento. Este viento no solo congela, sino que también arrastra la nieve, creando ventiscas que pueden reducir la visibilidad a cero en cuestión de minutos. Podía desorientar a un cazador experimentado a pocos pasos de su campamento. La tierra misma se congelaba, volviéndose dura como una roca. Los ríos se convertían en caminos de hielo. La vegetación era escasa. Los árboles crecían principalmente a lo largo de los ríos, por lo que la leña, una fuente de calor esencial, no siempre estaba disponible. Esto obligaba a la gente a ser increíblemente creativa para encontrar combustible. Pero este entorno tan duro también ofrecía la clave para la supervivencia: el bisonte. Millones de bisontes vagaban por estas llanuras. Estos animales eran el centro de la vida. Eran una tienda de comestibles, una ferretería y una tienda de ropa, todo en uno. Su carne proporcionaba alimento rico en grasas, esencial para generar calor corporal. Sus huesos se convertían en herramientas. Y lo más importante para el invierno, sus pieles eran el material perfecto para crear ropa y refugios. Una piel de bisonte de invierno, con su lana gruesa y su cuero resistente, era uno de los mejores aislantes naturales del mundo. Por lo tanto, la vida en las llanuras era un ciclo. Para sobrevivir al invierno necesitaban al bisonte, y para seguir al bisonte necesitaban ser nómadas, moverse constantemente. Esto significaba que sus hogares no podían ser permanentes. Tenían que ser refugios que se pudieran montar y desmontar rápidamente. La tierra misma, con su frío y su viento, dio forma a su estilo de vida, a su cultura y a su ingenio. No lucharon contra la naturaleza de las llanuras. Aprendieron sus reglas y diseñaron su vida en torno a ellas. Entendieron que en un lugar tan abierto y expuesto, la única forma de sobrevivir era ser inteligente, adaptable y estar siempre en movimiento. ¿Y si el propio viento pudiera ser su maestro? Para la gente de las llanuras, la supervivencia no se encontraba en un libro de instrucciones. Su conocimiento venía de la observación constante, de prestar atención a cada pequeño detalle de la naturaleza. Eran, en esencia, científicos del mundo natural. Su vida dependía de leer las señales que el cielo, la nieve y los animales les daban cada día. Piense en el viento. Para nosotros, el viento es solo viento. Pero para ellos era un lenguaje. Podían saber, por la dirección de la que soplaba,
si traía aire más seco del oeste o aire húmedo y cargado de nieve del norte. El sonido del viento al pasar por las colinas o entre las hierbas secas también les decía algo. Un silbido agudo podía anunciar una tormenta inminente, mientras que un murmullo suave prometía un tiempo estable. Su capacidad para predecir el tiempo era asombrosa y a menudo mucho más precisa que nuestros pronósticos modernos, porque estaba basada en el conocimiento local, acumulado durante siglos. Luego estaba la nieve. No toda la nieve era igual. Aprendieron a leerla como si fuera un libro abierto. Al mirar la textura de la nieve, podían saber si había caído recientemente o si llevaba tiempo allí. Una capa de nieve crujiente y dura podía soportar el peso de una persona, facilitando el viaje. Pero una nieve ligera y polvorienta podía ocultar grietas en el hielo o terreno irregular, convirtiéndose en una trampa peligrosa. También observaban cómo la nieve se acumulaba en un lado de las rocas o los arbustos, lo que les daba una indicación clara de la dirección del viento predominante. Una información vital para saber dónde colocar su campamento para estar más protegidos. El cielo era su mapa y su reloj. La posición del sol durante el corto día de invierno les decía la hora. Por la noche, las estrellas no solo les servían para orientarse, sino que la claridad del cielo les daba pistas sobre el frío que haría. Un cielo nocturno despejado y lleno de estrellas brillantes significaba que el calor de la tierra se escaparía rápidamente, anunciando una noche de frío extremo. Las nubes, por otro lado, actuaban como una manta, atrapando el calor y haciendo las noches un poco menos severas. Quizás sus maestros más importantes eran los animales. Observaban el comportamiento del bisonte, de los lobos, de las aves. Si los animales empezaban a buscar refugio en zonas bajas o en valles protegidos, era una señal segura de que se acercaba una gran tormenta. Si los pájaros volaban bajo, significaba que la presión del aire estaba cambiando. Este conocimiento no era un don especial, era el resultado de una vida entera prestando atención. Desde niños se les enseñaba a mirar, a escuchar y a entender. Esta ciencia de la observación era su herramienta de supervivencia más poderosa, mucho más que cualquier lanza o arco. Les permitía anticiparse a los peligros del invierno, encontrar seguridad y vivir en un mundo que, para cualquier otra persona, sería mortalmente hostil. ¿Podría una casa hecha de pieles ser más inteligente que el propio invierno? Cuando pensamos en una tienda de campaña, nos imaginamos algo frágil, que se mueve con el viento y no protege mucho del frío. Pero el tipi de los nativos de las llanuras no era una simple tienda. Era una obra maestra de ingeniería, un refugio perfectamente diseñado para las duras condiciones del invierno. Era, en muchos sentidos, una máquina para vivir. Empecemos por su forma. El tipi tiene forma de cono. Esto no es casualidad. Esta forma es increíblemente estable y aerodinámica. Cuando el viento feroz de las llanuras golpeaba el tipi, no se estrellaba contra una pared plana. En lugar de eso, el viento se deslizaba alrededor del cono. Esto reducía la presión sobre la estructura y evitaba que el viento la derribara. Además, la base del cono era ancha, lo que le daba una gran estabilidad, como una pirámide. La estructura estaba hecha de largos postes de madera, generalmente de pino, que eran ligeros pero muy fuertes. La clave estaba en cómo se colocaban. Se comenzaba con una base de 3 o 4 postes atados juntos, formando un trípode. Luego se apoyaban los demás postes sobre esta base, creando un esqueleto cónico. Esta estructura era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de las pesadas pieles de bisonte y la fuerza de los vientos huracanados. La cubierta era la piel del tipi. Se necesitaban entre 10 y 20 pieles de bisonte, cosidas meticulosamente, para crear una sola cubierta. Las pieles se trataban para ser resistentes al agua y al viento. Esta gruesa capa de cuero y lana era un aislante natural fantástico.
Pero aquí viene la parte más ingeniosa. Dentro del tipi, a menudo se colgaba un segundo forro de pieles o tela, que no llegaba hasta el suelo. Este forro creaba una cámara de aire entre la cubierta exterior y el espacio interior. El aire atrapado en este espacio actuaba como una capa extra de aislamiento, muy parecido al doble cristal de una ventana moderna. Mantenía el aire caliente dentro y el aire frío fuera. Este forro interior también cumplía otra función vital. El aire frío que se colaba por debajo del borde de la cubierta exterior era dirigido hacia arriba, entre las dos capas, hasta llegar a la parte superior del tipi. Esto creaba una corriente de aire que ayudaba a que el humo del fuego saliera de manera más eficiente. Y hablando de humo, en la parte superior del tipi había dos solapas de piel, como dos grandes orejas. Estas solapas se podían ajustar con postes desde el exterior. Dependiendo de la dirección del viento, se podían mover para crear una chimenea que extrajera el humo del fuego central, evitando que el interior se llenara de humo. El tipi era más que un refugio, era un hogar vivo que respiraba. Era cálido en invierno, fresco en verano, resistente al viento y, lo más importante, era portátil. Una familia podía desmontar su tipi en menos de una hora, cargarlo en sus caballos y moverse para seguir a las manadas de bisontes. Era la solución perfecta para una vida nómada en un entorno extremo. Una casa que trabajaba con la naturaleza, no contra ella. ¿Y si el secreto para no pasar frío no estuviera en la tecnología, sino en estar juntos? Una vez que entendemos la genialidad del diseño del tipi, tenemos que mirar adentro para descubrir cómo se creaba y se mantenía el calor. El corazón de cada tipi era el fuego. Pero no era una gran hoguera como las que vemos en las películas. Era un fuego pequeño, controlado y muy eficiente, situado en el centro del suelo. Un fuego grande habría consumido demasiada leña, un recurso que a menudo era escaso en las llanuras. Además, un fuego grande produce mucho humo, que sería difícil de ventilar. El pequeño fuego central proporcionaba un calor constante y radiante que se extendía por todo el espacio circular. El combustible era otra muestra de ingenio. Cuando no había madera disponible, usaban el excremento seco del bisonte, conocido como leña de búfalo. Este combustible ardía lentamente y producía un calor constante con muy poco humo, lo que lo hacía perfecto para el interior del tipi. La forma en que la gente se organizaba dentro del tipi era tan importante como el fuego mismo. La vida se desarrollaba en un círculo. La gente no dormía en camas individuales y separadas. Dormían juntos en un círculo alrededor del fuego, con los pies apuntando hacia el centro. De esta manera, el calor del fuego calentaba sus pies y el calor corporal de cada persona ayudaba a mantener calientes a los que estaban a su lado. Era un sistema de calefacción comunitario. El espacio dentro del tipi estaba muy bien organizado. La zona más fría, cerca de la entrada, solía reservarse para guardar leña o para los hombres más jóvenes y fuertes. La parte trasera del tipi, la más alejada de la puerta y la más cálida, era el lugar de honor, reservado para los ancianos, los niños y los objetos sagrados de la familia. Los lechos para dormir eran mucho más que simples mantas. Se colocaba una capa de pieles de bisonte en el suelo con el pelo hacia arriba, creando un colchón suave y aislante que los protegía del frío que subía de la tierra congelada. Luego, la gente se cubría con más pieles de bisonte, que eran increíblemente cálidas y pesadas. Estar envuelto en una de estas pieles era como tener el abrigo más pesado y confortable que se pueda imaginar. Pero el calor no era solo físico. Era también social y emocional. En las largas y oscuras noches de invierno, la familia se reunía alrededor del fuego. Era un tiempo para contar historias, para enseñar a los niños las tradiciones, para reparar herramientas o para simplemente estar juntos. La risa, las voces y el sentimiento de pertenencia creaban una calidez que iba más allá de la temperatura del aire.
Este calor humano era fundamental para sobrevivir no solo al frío, sino también al aislamiento y la dureza del invierno. La supervivencia, por lo tanto, no era un esfuerzo individual, era un acto de cooperación. El diseño del tipi, la eficiencia del fuego y la organización de la familia trabajaban juntos como un sistema perfecto. Cada persona tenía su lugar y su función, y el bienestar de uno dependía del bienestar de todos. El verdadero secreto para vencer al frío no era una sola cosa, sino la combinación de un refugio inteligente, un fuego eficiente y, sobre todo, la fuerza de la comunidad. ¿Y si la clave para sobrevivir no fuera el lujo, sino saber ponerse la ropa de forma inteligente? Piense en el frío más terrible que haya sentido. Ahora, imagine un frío que congela el aliento en el aire, donde las temperaturas bajan a 50 grados bajo cero. La primera imagen que nos viene a la mente es la de una persona envuelta en pesadas pieles de oso o de bisonte. Creemos que solo una armadura de pelo grueso podría proteger del frío mortal. Pero esa es solo una parte de la historia. Para muchos pueblos nativos de América, la verdadera protección no venía de una sola capa gruesa, sino de muchas capas finas y ligeras. Era una ciencia de la vestimenta, un conocimiento profundo de los materiales que la naturaleza ofrecía. En lugar de depender únicamente de las pieles de los animales, que podían ser pesadas y difíciles de secar si se mojaban, aprendieron a usar el poder de las plantas. Imagine que usted está preparando su ropa para un día helado. En lugar de buscar el abrigo más gordo, busca varias cosas más delgadas. Primero, se pone algo suave contra la piel, quizás una gamuza fina y flexible que no irrite y que aleje la humedad del cuerpo. El sudor es un enemigo peligroso en el frío, porque al enfriarse, le roba el calor. Después de esa primera capa, viene el verdadero secreto: el aislamiento. Aquí es donde entran las plantas. Imagine un chaleco tejido no con lana, sino con hierba seca y suave. O quizás unos pantalones hechos con fibras de la corteza de un árbol como el cedro, que se machacaba hasta convertirla en un material suave y esponjoso. Estas prendas vegetales no eran lisas, estaban llenas de miles de pequeños bolsillos de aire. Y es el aire quieto, el mejor aislante que existe. Piense en una ventana de doble cristal. Lo que le mantiene caliente no es el vidrio en sí, sino la capa de aire atrapada entre los dos paneles. Los pueblos nativos aplicaban este mismo principio a su cuerpo. Cada capa de ropa tejida con hierbas o fibras creaba un espacio donde el calor de su cuerpo quedaba atrapado, sin poder escapar. No era una sola pared contra el frío, sino varias barreras delgadas. Y por fuera, para protegerse del viento y la nieve, usaban una capa exterior. Podía ser una piel de ciervo tratada con grasa para hacerla resistente al agua, o una capa tejida tan apretadamente que el viento no podía atravesarla. Esta forma de vestir tenía grandes ventajas. Era mucho más ligera que usar varias pieles pesadas. Le permitía moverse con libertad para cazar o trabajar. Y si una de las capas interiores se mojaba con el sudor, se podía quitar fácilmente y secar junto al fuego, mucho más rápido que una piel gruesa. Además, este sistema era adaptable. Si el día se volvía más cálido o si tenía que hacer un esfuerzo físico, simplemente se quitaba una capa. Si el frío arreciaba, añadía otra. Era un control de temperatura perfecto, ajustado a las necesidades de cada momento. Así que, la próxima vez que piense en cómo sobrevivir a un frío extremo, recuerde que la solución más inteligente no siempre es la más obvia. No se trata de acumular peso, sino de atrapar aire. Es una lección de sabiduría que nos enseña que, a veces, las cosas más sencillas, como un puñado de hierba seca bien tejida, pueden guardar el secreto de la vida. ¿Podría el fuego tener un alma que le mantiene vivo? Para nosotros, el fuego es algo práctico. Nos da calor, luz y nos permite cocinar.
Lo encendemos con un mechero o una cerilla, y cuando ya no lo necesitamos, lo apagamos. Pero para los pueblos nativos, el fuego era mucho más que eso. Era el corazón del hogar, un miembro más de la familia y un espíritu sagrado que conectaba el mundo de los humanos con el mundo de lo invisible. Imagine que entra en un tipi en una noche de invierno. Fuera, el viento aúlla y la nieve lo cubre todo. Pero dentro, el ambiente es cálido y tranquilo. En el centro, un pequeño fuego arde con una llama, de fuego constante. Ese fuego no está puesto ahí de cualquier manera. Su lugar es sagrado. Es el centro del universo de esa familia. Alrededor de él, la vida transcurre. Los niños escuchan las historias de los ancianos, las mujeres preparan la comida y los hombres arreglan sus herramientas. El fuego es el punto de encuentro que une a la comunidad. Pero no es solo un símbolo. El fuego era tratado con un respeto profundo. No se le echaba basura ni se jugaba con él. Se le alimentaba con leña seca, como si fuera un ser vivo que necesita cuidado. Se creía que el espíritu del fuego escuchaba las conversaciones y observaba todo lo que pasaba a su alrededor. Por eso, cerca del fuego, se hablaba con respeto y se mantenía la armonía. Un fuego bien cuidado traía buena suerte y protección. Un fuego descuidado podía traer desgracia. Esta relación espiritual con el fuego también tenía un lado muy práctico, una verdadera ciencia. La forma en que se mantenía el fuego dentro de un tipi o una cabaña era clave para la supervivencia. No se trataba de hacer una hoguera enorme. Un fuego grande consume mucha leña y produce un calor sofocante y mucho humo. El secreto era un fuego pequeño, pero eficiente. Un fuego del tamaño justo para calentar el espacio sin ahogarlo. Los nativos sabían exactamente qué tipo de madera usar. Algunas maderas duras, como las de roble o arce, arden lentamente y producen brasas duraderas que dan calor durante toda la noche. Otras maderas más blandas servían para empezar el fuego rápidamente. También entendían cómo controlar el calor. Cerca del fuego colocaban piedras que se calentaban poco a poco. Durante la noche, cuando las llamas bajaban, esas piedras seguían liberando un calor suave y constante, como una calefacción natural. Así, con muy poca leña, conseguían mantener una temperatura agradable durante horas. El fuego era, por tanto, una doble bendición. Por un lado, era el centro espiritual que unía a la familia y la comunidad, un recordatorio constante de su conexión con la naturaleza y los espíritus. Por otro, era una herramienta de ingeniería climática perfecta, una forma de crear un pequeño refugio de vida y calor en medio del invierno más duro. Entender el fuego no era solo saber cómo encenderlo, sino cómo vivir con él. ¿Podrían un poco de hierba y una piel de animal mantenerle vivo durante una noche ártica? Cuando pensamos en una cama, imaginamos un colchón suave y mullido. Pero, ¿cómo se duerme caliente cuando el suelo está helado y duro como una roca? La solución de los pueblos nativos era tan ingeniosa que rivaliza con los mejores sacos de dormir modernos. El secreto no estaba en lo que se ponían encima, sino en lo que preparaban debajo de ellos. Sabían que el suelo es un ladrón de calor. Si usted se acuesta directamente sobre la tierra fría, por muchas mantas que se eche encima, el suelo le robará el calor del cuerpo sin piedad. Así que el primer paso era crear una barrera, un aislamiento perfecto entre su cuerpo y el frío de la tierra. Imagine que está preparando su cama para la noche en un tipi. Lo primero que haría sería limpiar el suelo. Luego buscaría ramas de pino o abeto. Las colocaría en el suelo, creando una primera capa que deja pequeños espacios de aire. Esto ya es una primera defensa. Después iría a buscar hierba alta y seca o juncos de los que crecen cerca de los ríos. Con esta hierba crearía un colchón grueso y espeso, de al menos un palmo de altura. No se trata solo de amontonarla. La hierba se entrelazaba y se aplastaba para que quedara compacta, pero esponjosa.
Esta capa de hierba era la clave de todo. Al igual que la ropa de fibras vegetales, este colchón natural atrapaba miles de burbujas de aire. El aire, que es un mal conductor del calor, impedía que el frío del suelo subiera y que el calor de su cuerpo se escapara hacia abajo. Era como dormir sobre una nube de aire caliente. Pero aún faltaba el toque final. Encima de este colchón de hierba se extendían las pieles de los animales. Las más grandes y gruesas, como las de bisonte o de oso, se ponían directamente sobre la hierba. El pelo de estas pieles añadía otra capa más de aislamiento. Y encima de todo, para dormir, se usaban pieles más suaves y flexibles, como las de ciervo o caribú, a modo de mantas. El resultado era una cama increíblemente caliente y cómoda. Las personas que han probado a dormir en una cama así dicen que es sorprendentemente eficaz. El calor del cuerpo se refleja hacia arriba, mientras que el frío del suelo queda completamente bloqueado. Además, este sistema era muy higiénico y práctico. Cada cierto tiempo, la hierba vieja se sacaba y se reemplazaba por hierba fresca y seca. Las pieles se aireaban al sol para mantenerlas limpias. Este conocimiento no era casual. Era el resultado de generaciones de observación y experimentación. Era entender que para vencer al frío no hay que luchar contra él de frente, sino usar sus propias reglas a nuestro favor. Si el aire quieto es el mejor aislante, entonces hay que crear sistemas que atrapen ese aire, ya sea en la ropa, en la vivienda o, como en este caso, en la cama. Así, con los materiales más humildes que ofrecía la naturaleza, ramas, hierba y pieles, los pueblos nativos crearon una tecnología para el descanso que les permitía no solo sobrevivir, sino dormir plácidamente en las noches más frías del planeta. ¿Y si el verdadero secreto para estar caliente fuera una ventilación perfecta? Parece una contradicción. Normalmente, para protegernos del frío, cerramos puertas y ventanas para que no entre ni una corriente de aire. Pero en una vivienda donde se hace fuego en el interior, como un tipi, sellarlo todo sería una sentencia de muerte. El humo le ahogaría en cuestión de minutos. El gran desafío era, ¿cómo se puede mantener el calor dentro y al mismo tiempo sacar el humo fuera? La solución de los nativos americanos fue una obra maestra de ingeniería, un diseño tan inteligente que permitía tener un hogar cálido, luminoso y sin humo en medio de una tormenta de nieve. Piense en el tipi. A primera vista, parece una simple tienda de campaña en forma de cono. Pero su diseño es mucho más complejo de lo que parece. No es una estructura sellada. De hecho, su eficacia se basa en un flujo de aire constante y controlado. Todo empieza en la parte de abajo. La cubierta de piel del tipi no llegaba hasta el suelo. Se dejaba un pequeño espacio de unos centímetros por todo el perímetro. Por ahí entraba el aire frío del exterior. Pero eso enfriaría el interior, podría pensar usted. Y aquí es donde empieza la magia. Dentro del tipi, a menudo se colgaba un forro interior de piel, una especie de pared de tela que iba desde el suelo hasta la altura de los hombros. Este forro no estaba pegado a la cubierta exterior, sino que dejaba un espacio de varios centímetros entre las dos capas. Entonces ocurría lo siguiente. El aire frío que entraba por la parte de abajo no iba directamente al espacio donde vivía la gente. En lugar de eso, se canalizaba por el hueco que había entre el forro interior y la cubierta exterior. A medida que este aire subía, el calor del fuego que estaba en el centro lo calentaba. Este flujo de aire ascendente y caliente creaba una corriente, como en una chimenea. Esta corriente subía hasta la parte más alta del tipi y empujaba el humo del fuego hacia arriba, obligándolo a salir por la abertura que había en la cima. Era un sistema de ventilación perfecto. El humo nunca se acumulaba en el interior, porque la corriente de aire lo expulsaba constantemente. Y el aire que respiraba la gente no era el aire helado de fuera, sino un aire fresco
que ya se había calentado en su recorrido por las paredes del tipi. Pero aún hay más. La abertura en la cima del tipi no era un simple agujero. Tenía 2 solapas de piel, como 2 grandes orejas, que se podían mover con unos postes largos desde el exterior. Estas solapas eran el timón del sistema. Se orientaban según la dirección del viento. Si el viento soplaba del norte, se colocaban las solapas de tal manera que protegieran la abertura de ese lado, pero que al mismo tiempo crearan una succión que ayudara a sacar el humo. Esto impedía que el viento o la lluvia entraran dentro. Así, el tipi no era una estructura pasiva que simplemente aguantaba el clima. Era una máquina activa que respiraba, que utilizaba la propia fuerza del viento para mejorar su ventilación y mantener un ambiente interior limpio y cálido. Era ciencia pura, basada en la observación de cómo se mueve el aire caliente y el aire frío. ¿Y si la supervivencia no empezara en el cuerpo, sino en la mente? Podemos tener la mejor ropa, el refugio más cálido y comida suficiente, pero si nuestra mente se rinde al frío, si lo vemos como un enemigo invencible, estamos perdidos. El frío no solo ataca al cuerpo, también desgasta el ánimo, trae la desesperanza y nubla el juicio. Los pueblos nativos de las tierras frías entendían esto perfectamente. Para ellos, sobrevivir al invierno no era solo una cuestión de técnica, sino también de fortaleza mental y espiritual. Su actitud hacia el frío era completamente diferente a la nuestra. No lo veían como un monstruo al que había que derrotar. El frío no era malo, simplemente era. Era una parte del ciclo de la vida, un maestro severo pero justo que enseñaba lecciones importantes. Luchar contra el frío, odiarlo, maldecirlo. Todo eso era una pérdida de energía. Era como enfadarse porque el sol se pone por la noche. La primera lección era la aceptación. Aceptar que el invierno era largo y duro, pero que también pasaría. Esta aceptación no era resignación pasiva, sino una calma activa. Permitía pensar con claridad, tomar buenas decisiones y no entrar en pánico cuando las cosas se ponían difíciles. Imagine estar atrapado en una tormenta de nieve. Si entra en pánico, empezará a moverse sin rumbo, gastará sus fuerzas y probablemente morirá. Si, en cambio, acepta la situación con calma, se sentará, se protegerá del viento, ahorrará energía y esperará a que pase la tormenta. Su mente tranquila será su mejor herramienta de supervivencia. Para cultivar esta fortaleza mental, la vida en comunidad era fundamental. Los largos meses de invierno no eran un tiempo de aislamiento solitario. Al contrario, eran un tiempo para reforzar los lazos familiares y comunitarios. Dentro de los tipis, las cabañas o los iglús, la gente se reunía alrededor del fuego. Era la época de contar historias. Los ancianos transmitían la sabiduría de sus antepasados, las leyendas de la creación, las hazañas de los héroes. Estas historias no eran solo entretenimiento, recordaban a la gente quiénes eran, de dónde venían y cuáles eran los valores que los mantenían unidos. Daban un sentido a su existencia y les recordaban que sus antepasados habían sobrevivido a inviernos aún peores. El humor también era una herramienta poderosa. La capacidad de reírse de las dificultades, de hacer una broma en medio de una situación tensa, aliviaba la presión y mantenía el ánimo alto. Además, veían el invierno como un tiempo necesario de descanso y reflexión. La tierra dormía bajo la nieve para recuperar sus fuerzas, y los humanos hacían lo mismo. Era un tiempo para reparar herramientas, para planificar la casa de la primavera, para estar en familia. No era un tiempo muerto, sino una pausa vital. Así, la supervivencia psicológica se basaba en 3 pilares. Aceptar el frío como un maestro, no como un enemigo. Fortalecer los lazos de la comunidad a través de las historias y la compañía. Y ver el invierno no como un final, sino como una parte necesaria del gran círculo de la vida.
Esta forma de pensar convertía la mente en una fortaleza inexpugnable, el refugio más cálido y seguro de todos. ¿Podría el calor depender de saber qué árbol arde mejor? Para usted, en medio de un invierno que parece no tener fin, esta no es una pregunta cualquiera, es la clave para sobrevivir. El fuego no es solo luz y calor, es vida. Y el secreto de un buen fuego, de uno que dure toda la noche sin llenarlo todo de humo, está en la leña que elige. Usted no coge el primer trozo de madera que encuentra. No, usted ha aprendido a mirar los árboles de otra manera. Sabe que no todos son iguales. Algunos, como el pino o el abeto, son maderas blandas. Arden muy rápido y con una llama viva y alegre, perfectas para encender el fuego o para calentarse las manos en un momento. Pero se consumen en un suspiro y sueltan mucha resina, que crea un humo espeso y negro que irrita los ojos y la garganta. Si solo usara esa madera, pasaría la noche entera alimentando el fuego y tosiendo. Por eso, su mirada busca las maderas duras, como las del roble, el arce o el abedul. Estos árboles crecen más despacio y su madera es densa, pesada. Cuesta más que prendan, pero una vez que arden, lo hacen de forma lenta y constante, con brasas que parecen carbones encendidos, de un rojo intenso. Desprenden un calor fuerte y duradero que se siente en los huesos, y su humo es mucho más limpio. Pero ni la mejor madera dura sirve si está húmeda. La madera mojada o verde, recién cortada, es su peor enemiga. Al arder, tiene que usar la mitad de su energía solo para evaporar el agua que contiene. El resultado es un fuego débil, que chisporrotea, silba y suelta un humo blanco y denso que huele mal y no calienta casi nada. Es un desperdicio de esfuerzo y de madera. Por eso, la recolección de leña no se hace en invierno, cuando todo está cubierto de nieve. Se hace a finales del verano o en otoño. Usted busca árboles que ya han caído o ramas secas. ¿Cómo sabe si una madera está bien seca? La golpea. La madera seca suena hueca, casi como un tambor. La madera húmeda suena sorda, maciza. También la levanta. La madera seca es sorprendentemente ligera porque ya no tiene el peso del agua. Al partirla, por dentro se ve pálida y agrietada, sin rastro de la savia pegajosa de un árbol vivo. Una vez recogida, la leña se apila con cuidado, no en un montón cualquiera. Se coloca de forma que el aire pueda circular entre los troncos, para que se seque aún más y no se pudra. Se guarda en un lugar protegido de la nieve y la lluvia. Así, cuando llega el frío más intenso, usted tiene un tesoro acumulado, una pila de energía solar concentrada, lista para ser liberada. Cada vez que pone un tronco en el fuego, usted no solo está quemando madera, está usando un conocimiento profundo, pasado de generación en generación. El conocimiento de que el abedul da un fuego limpio, que el roble dura horas y que el pino es solo para empezar. Este saber es tan importante como el arco para cazar o la aguja para coser. Es la ciencia de la calidez, la economía de la supervivencia. En cada llama, usted ve el resultado de una elección correcta, la promesa de una noche más a salvo del frío mortal que reina afuera. ¿Podría la unión de las personas reemplazar el aislamiento de una casa? Cuando la temperatura exterior baja a niveles que congelan el aliento en el aire, ninguna pared, por muy bien construida que esté, es suficiente por sí sola. El verdadero secreto para no morir de frío no estaba en los materiales, sino en las personas. Usted no se enfrenta a la noche solo. El frío se combate en comunidad. Imagine el interior de una casa comunal o un tipi grande. El fuego en el centro ya no arde con fuerza, se ha reducido a unas brasas calientes para que dure hasta la mañana. El viento helado golpea las paredes de piel o corteza y el frío intenta colarse por cualquier pequeña rendija. Si usted durmiera solo, apartado en un rincón, su propio cuerpo tendría que luchar contra todo ese frío. Perdería calor por todos lados y se despertaría temblando,
si es que logra despertarse. Pero aquí nadie duerme solo. La hora de dormir es un acto comunitario, una estrategia silenciosa y perfectamente organizada. Las familias no se separan en habitaciones. El espacio para dormir es compartido. Usted y los suyos se acurrucan juntos, hombro con hombro, espalda con espalda. Los niños se colocan en el medio, protegidos por los cuerpos de los adultos que actúan como un escudo de calor humano. No se trata solo de cercanía. Se usan grandes pieles de bisonte o de oso, demasiado grandes y pesadas para una sola persona. En lugar de que cada uno tenga su propia manta delgada, una sola piel gruesa y pesada cubre a varias personas a la vez. El calor que desprende cada cuerpo no se escapa al aire frío de la noche, sino que queda atrapado bajo esa cubierta común, creando una burbuja de aire caliente. Es un sistema increíblemente eficiente. Una persona sola es como una brasa solitaria que se enfría rápido. Pero un grupo de personas juntas es como un montón de brasas que se mantienen calientes unas a otras durante mucho más tiempo. Las personas que duermen en los extremos del grupo sienten más el frío, por lo que a veces los puestos se rotan, en un acuerdo no hablado. Los que estuvieron más expuestos una noche, a la siguiente duermen en el centro, más protegidos. Esta forma de dormir no solo es una respuesta inteligente al frío. También fortalece los lazos de la comunidad, exige confianza y cooperación. Es un recordatorio constante de que la supervivencia depende del grupo. Cada noche, al compartir el calor corporal, se reafirma la idea de que nadie está solo en esta lucha. El calor no viene solo del fuego, sino del aliento del que duerme a su lado, del contacto con su familia. Es una tecnología invisible, basada en el principio más simple de todos. Juntos generamos más vida. La calidez no es solo física, es también la seguridad de pertenecer a un grupo que se cuida mutuamente hasta que salga el sol. ¿Podría una sola brasa guardar la promesa de un nuevo día? Para usted, en la profunda oscuridad de una noche helada, esa pequeña ascua brillante lo es todo. Es mucho más que un resto del fuego de ayer. Es la semilla del fuego de mañana. Encender un fuego desde cero, cuando el frío es tan intenso, es una tarea agotadora, y a veces casi imposible. Frotar 2 palos hasta que el polvillo de madera se encienda requiere una energía y una paciencia enormes, y si la madera está un poco húmeda o sus manos están entumecidas por el frío, puede que no lo consiga. Un fracaso significa una mañana sin calor para calentar el cuerpo, sin llama para derretir nieve y poder beber, y sin fuego para cocinar. Por eso, la regla más importante no es saber hacer fuego, sino saber cómo conservarlo. El fuego nunca debe morir del todo, y la persona encargada de esta tarea, el guardián del fuego, tiene una de las responsabilidades más grandes de la comunidad. La técnica es a la vez simple y genial. Cuando la noche avanza y la gente se prepara para dormir, el fuego principal se deja consumir lentamente. Usted no lo apaga con agua ni con nieve. Al contrario, lo cuida hasta el último momento. Cuando solo queda un lecho de brasas de un rojo profundo, elige con cuidado las mejores, las más grandes y calientes. Con un palo las separa del resto, y entonces empieza el ritual para guardarlas. Usted las entierra en el corazón del hogar, bajo una gruesa capa de ceniza blanca y fina. La ceniza es un aislante extraordinario. Protege las brasas del aire frío de la noche, pero, sobre todo, les corta el suministro de oxígeno. Sin oxígeno, la brasa no puede arder con llama, no se consume. Pero tampoco se apaga. Simplemente duerme. Se queda en un estado latente, conservando un calor increíble en su interior durante horas y horas. Es como guardar una pequeña estrella en un cofre de ceniza. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de luz gris se filtra en el refugio, la primera tarea del día es despertar al fuego. Con sumo cuidado, el guardián aparta la ceniza.
Y ahí está, un pequeño punto rojo que sigue latiendo. Entonces acerca con delicadeza un poco de yesca muy seca, hierba fina, la pelusa de algunas plantas o cortezas de abedul desmenuzadas. Sopla suavemente, con un aliento controlado y constante. La brasa, al recibir el oxígeno, se reaviva. Su rojo se vuelve más brillante y un hilillo de humo blanco asciende. De repente, la yesca prende y una pequeña llama tiembla, frágil al principio, pero viva. Sobre ella se colocan ramitas cada vez más gruesas y en pocos minutos el fuego vuelve a nacer, fuerte y generoso. Ese momento es mágico. Es la victoria sobre la noche. Esa pequeña brasa que ha sobrevivido oculta y solitaria ha traído de vuelta el calor, la luz y la seguridad a toda la comunidad. Contiene la promesa de que la vida continúa un día más. ¿Podría el propio paisaje convertirse en su armadura? Usted sabe que el frío no es su único enemigo en invierno. Hay algo peor, un adversario invisible que le roba el calor del cuerpo sin piedad: el viento. Una temperatura de 20 grados bajo cero ya es peligrosa. Pero si a eso se le añade un viento constante, la sensación térmica puede bajar a 40 o 50 bajo cero. El viento se lleva el aire caliente que su cuerpo y su ropa intentan retener, haciendo que se enfríe muchísimo más rápido. Construir una pared para detenerlo es inútil. El viento la rodeará o pasará por encima. La verdadera sabiduría no consiste en luchar contra el viento, sino en usar la inteligencia para esconderse de él. Y el mejor escondite se lo ofrece la propia tierra. Por eso, elegir dónde acampar no es una cuestión de vistas bonitas, sino de supervivencia. Es un arte que requiere leer el paisaje. Usted nunca montaría su campamento en la cima de una colina. Aunque la vista sea espectacular, es el lugar más expuesto, donde el viento sopla con más furia. En su lugar, buscaría la ladera de sotavento, es decir, el lado de la colina que está protegido de la dirección principal del viento. Allí, el aire está mucho más calmado. La colina actúa como un muro gigante que desvía las ráfagas heladas por encima de su cabeza. Un bosque denso, especialmente uno de coníferas como pinos o abetos, es otro aliado formidable. Cuando usted entra en un bosque así desde un campo abierto y barrido por el viento, la diferencia es inmediata. El silencio cae, el aire se aquieta. Los miles de troncos, ramas y agujas actúan como un filtro gigantesco que frena el viento y lo debilita hasta convertirlo en una suave brisa. El campamento se instala en el corazón del bosque, donde la protección es máxima. Incluso la forma de los árboles le da pistas. Si los árboles de una zona están permanentemente inclinados en una dirección, es porque el viento sopla con fuerza desde ese lado la mayor parte del tiempo. Es una señal de la naturaleza que le dice: no te pongas aquí. Los ríos y los lagos también pueden ofrecer refugio. A menudo, las orillas de un río están más bajas que el terreno circundante, creando una especie de zanja natural que protege del viento. Acampar en una curva del río, en el lado interior, también puede proporcionar un excelente resguardo. La nieve misma, que parece un enemigo, puede convertirse en una aliada. Tras una gran nevada, se forman montículos y dunas de nieve. Usted puede cavar su refugio o colocar su campamento detrás de uno de estos montículos, que actuarán como un muro aislante y cortavientos, construido por la propia naturaleza. Este conocimiento no está en los libros. Es una sabiduría que se adquiere observando, sintiendo el viento en la cara y aprendiendo de los errores. Es entender que la tierra no es solo el suelo que pisa, sino un conjunto de escudos, muros y refugios. Usar el paisaje como una armadura es la forma más inteligente de arquitectura, una donde no se coloca ni una sola piedra, pero se logra la protección más perfecta. ¿Podría el humo ser más inteligente que el aire acondicionado? Hoy en día, pensamos en el humo como algo sucio,
un residuo molesto que hay que expulsar de casa cuanto antes. Pero para usted, viviendo en un refugio cerrado con un fuego en el centro, el humo no es un enemigo, sino una herramienta increíblemente sofisticada si sabe cómo manejarla. Controlar el humo es controlar el clima interior de su hogar. El primer desafío es evidente. El calor del fuego es esencial, pero respirar el humo es mortal. La solución parece simple, un agujero en el techo para que el humo salga. Pero la genialidad está en los detalles. En un tipi, por ejemplo, el agujero de humo no es solo un hueco. Está controlado por dos solapas de piel, como dos grandes orejas, que se pueden mover con unos postes desde el exterior. Estas solapas son la clave de todo. Al ajustarlas según la dirección del viento, usted crea una corriente de aire perfecta. El viento que pasa por encima de la abertura crea una zona de baja presión que, literalmente, succiona el humo hacia afuera. Es un sistema de ventilación activo y regulable. Esto no solo saca el humo malo, sino que provoca otro efecto vital. Al salir el aire caliente por arriba, se necesita que entre aire fresco por algún sitio. Este aire entra por la parte inferior del refugio, por debajo de la cubierta de piel. De esta manera, se crea una circulación constante. El aire fresco y rico en oxígeno entra por abajo, alimenta el fuego para que arda mejor y permite que las personas respiren bien, mientras que el humo y el aire viciado son expulsados por arriba. Es un sistema de ventilación y calefacción todo en uno, simple y sin partes móviles. Pero el humo tenía más funciones. El olor que dejaba en el refugio no era un inconveniente, sino una ventaja. El humo de ciertas maderas, como el cedro, tiene propiedades que repelen a los insectos. En verano, mantiene a raya a los mosquitos, y en invierno, a otros parásitos que pudieran esconderse en las pieles o la ropa. Era un insecticida natural y constante. Además, ese ambiente ahumado ayudaba a conservar los alimentos. Las tiras de carne o pescado que se colgaban cerca del techo para que se secaran, se impregnaban lentamente del humo. Este proceso de ahumado suave las protegía de las bacterias y permitía que duraran mucho más tiempo. Era una despensa y un ahumadero integrados en el salón. El humo también ayudaba a impermeabilizar las pieles del refugio, curtiéndolas y haciéndolas más resistentes a la humedad y a la putrefacción. Así, lo que nosotros vemos como un simple desecho, para usted era un sistema multifuncional. Regulaba la temperatura, garantizaba aire limpio, repelía insectos, conservaba la comida y cuidaba la propia estructura de la casa. Todo ello gestionado con la simple y elegante tecnología de dos solapas de piel y un profundo conocimiento del comportamiento del aire y el viento. Sin duda, mucho más inteligente que un simple aparato de aire acondicionado. ¿Podría el calor empezar en lo que tiene en su plato? Imagínese su cuerpo como una pequeña estufa que necesita combustible para funcionar y generar calor. En los inviernos extremos, donde las temperaturas caían en picado, esa estufa interna era la primera línea de defensa contra el frío mortal. Los pueblos nativos de América del Norte entendían esto perfectamente. Para ellos, la comida no era solo para calmar el hambre, era una estrategia de supervivencia, el combustible esencial para mantener el fuego interior encendido. La clave de esta dieta invernal no estaba en la cantidad, sino en la calidad y el tipo de alimento. La grasa era el combustible más valioso, el tronco de madera más denso y de combustión más lenta que se podía echar al fuego. Cuando usted come carbohidratos, como el pan o las patatas, obtiene una ráfaga de energía rápida, como si echara ramas pequeñas y secas a una hoguera. Arden rápido y dan calor al momento, pero se consumen enseguida. La grasa, en cambio, es diferente. El cuerpo la procesa mucho más lentamente, liberando energía de manera constante durante un largo periodo de tiempo. Esto significaba que una comida rica en grasa podía mantener a una persona caliente durante muchas horas,
incluso durante una larga y gélida noche. Los bisontes, los osos, las focas y otros animales de caza mayor eran fuentes primordiales de esta grasa vital. No se desperdiciaba nada. La grasa se comía fresca, se derretía para cocinar o se almacenaba para el futuro. Uno de los alimentos más ingeniosos y nutritivos era el pemmican. Piense en él como la primera barrita energética de la historia, una supercomida diseñada para durar y dar fuerza. El proceso era sencillo, pero eficaz. Primero, la carne de bisonte o venado se cortaba en tiras finas y se secaba al sol o sobre un fuego lento hasta que quedaba dura y ligera. Luego, esta carne seca se machacaba hasta convertirla en un polvo fino. A continuación, se mezclaba este polvo de carne con grasa animal derretida, generalmente de bisonte. A veces, para añadir vitaminas y un toque de sabor, se incorporaban bayas secas, como los arándanos. Esta pasta se prensaba en pequeños pasteles y se dejaba enfriar. El resultado era un alimento increíblemente denso en calorías, ligero, fácil de transportar y que podía conservarse durante meses, incluso años, sin estropearse. Un pequeño trozo de pemmican podía sostener a un cazador durante un día entero, proporcionándole el calor y la energía necesarios para moverse en la nieve y soportar el frío. Pero la dieta no se basaba solo en la grasa. Las raíces y los tubérculos que se podían desenterrar antes de que el suelo se congelara por completo también eran importantes. Plantas como la patata silvestre o el nabo de pradera proporcionaban los carbohidratos necesarios para esa energía rápida y también aportaban vitaminas esenciales para mantener el cuerpo sano y fuerte, capaz de resistir enfermedades. El invierno era una época en la que el cuerpo estaba bajo un estrés constante y una buena nutrición era fundamental para mantener el sistema inmunológico fuerte. La preparación era tan importante como la caza. El otoño era una estación de mucho trabajo. Las familias enteras trabajaban para procesar y almacenar la comida que necesitarían para sobrevivir los meses venideros. La carne se secaba, se ahumaba y se convertía en pemmican. Las grasas se derretían y se guardaban en vejigas de animales. Las bayas se recolectaban y se secaban. Todo se hacía con una profunda comprensión de lo que el cuerpo necesitaría cuando el mundo se cubriera de blanco y el frío apretara. Así, cada comida era un acto consciente de supervivencia, una forma de alimentar el fuego interior que les permitiría ver la llegada de la primavera una vez más. El calor no venía solo del fuego de leña, sino también del fuego que ardía dentro de cada persona, un fuego alimentado con la grasa de la tierra. ¿Podría la supervivencia compartirse entre especies? En las largas y oscuras noches de invierno, cuando el viento aullaba fuera del refugio y la nieve se amontonaba, el calor humano era valioso, pero a veces no era suficiente. Aquí es donde entraban en juego otros miembros de la comunidad, unos que no hablaban el mismo idioma, pero que compartían el mismo instinto de supervivencia: los animales. Para muchas tribus nativas, especialmente las de las llanuras y los bosques del norte, los perros no eran simplemente mascotas, eran compañeros de vida, herramientas de trabajo y, en invierno, fuentes vitales de calor. Imagínese una escena dentro de un tipi o una cabaña de tierra en una noche de helada extrema. La familia se acurruca junta bajo pieles de bisonte, compartiendo el calor corporal para combatir el frío. Y entre ellos, a su alrededor, varios perros duermen profundamente. Cada uno de estos perros es como una pequeña estufa viviente. Su temperatura corporal, ligeramente más alta que la de los humanos, irradiaba un calor constante que se sumaba al del grupo. Los niños pequeños a menudo dormían rodeados de perros, envueltos en una capa extra de calor peludo que los protegía de la congelación. No era raro que una familia tuviera varios perros, y por la noche todos contribuían a crear un microclima más cálido dentro del refugio. Este calor compartido era una estrategia simple, pero increíblemente efectiva.
Pero los perros ofrecían mucho más que calor. Eran un sistema de alerta temprana inmejorable. Su oído es mucho más fino que el nuestro y su sentido del olfato es extraordinario. Un perro podía oír el crujido de la nieve bajo las patas de un oso o una manada de lobos mucho antes que cualquier humano. Podían oler un cambio en el clima, la llegada de una ventisca, antes de que los primeros copos de nieve comenzaran a caer. Cuando los perros se inquietaban, ladraban o gruñían en medio de la noche, la gente sabía que algo estaba pasando. Esto les daba un tiempo precioso para prepararse, para asegurar el refugio o para coger las armas. En un entorno donde el peligro podía acechar en la oscuridad, los perros eran los guardianes que nunca dormían del todo. Y no solo los perros ayudaban. Para las tribus de las grandes llanuras, los caballos eran igualmente esenciales. Aunque generalmente no dormían dentro de los refugios familiares, su presencia era una fuente de seguridad. En una situación desesperada, si un cazador o un grupo de guerreros era sorprendido por una ventisca repentina en campo abierto, los caballos podían salvarles la vida. Se apiñaban junto a sus caballos, protegiéndose del viento tras sus grandes cuerpos y absorbiendo parte del calor que generaban. El cuerpo de un caballo es grande y produce una enorme cantidad de calor. En una emergencia, esa proximidad podía significar la diferencia entre morir congelado y sobrevivir hasta que pasara la tormenta. Esta relación con los animales se basaba en el respeto y la reciprocidad. Los humanos cuidaban de sus perros y caballos, los alimentaban y los protegían. A cambio, los animales les ofrecían su lealtad, su trabajo, su calor y su protección. Eran parte de la familia extendida, un círculo de vida donde cada miembro, humano o animal, tenía un papel que desempeñar en la lucha por la supervivencia. Era una alianza forjada en la necesidad, una prueba de que, para sobrevivir en los lugares más duros de la tierra, la comunidad no se limitaba a una sola especie. La supervivencia era un esfuerzo compartido, una calidez que iba más allá de las palabras y que se sentía en el contacto de un cuerpo peludo acurrucado a tu lado en la oscuridad. ¿Podría la propia creencia mantenerle con vida? Cuando el mundo exterior es un desierto helado, oscuro y silencioso, la batalla más dura no siempre se libra contra el frío que cala los huesos, sino contra la desesperación que puede congelar el espíritu. Los pueblos nativos americanos sabían que para sobrevivir al invierno no bastaba con tener un refugio cálido y el estómago lleno. Necesitaban algo más, un fuego interior que no se alimentaba de madera ni de grasa, sino de historias, canciones y fe. Esta era la calidez espiritual, una fuerza invisible pero tan real y necesaria como el abrigo de piel de bisonte. El invierno era, por necesidad, una época de introspección y comunidad. Los días eran cortos y las noches largas. Las actividades al aire libre se reducían al mínimo. Este tiempo forzoso de encierro se convertía en una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y espirituales. Alrededor del fuego central del tipi o la casa comunal, la vida continuaba de una manera diferente. Era el momento de contar historias. Los ancianos, los guardianes de la memoria de la tribu, relataban los mitos de la creación, las leyendas de los héroes y las hazañas de sus antepasados. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran lecciones de vida. Recordaban a la gente quiénes eran, de dónde venían y los valores que los unían. Hablaban de la resiliencia, de cómo sus antepasados habían sobrevivido a inviernos aún más duros. Escuchar estas historias reafirmaba su identidad y les daba un sentido de propósito, la certeza de que formaban parte de algo mucho más grande y duradero que una sola estación de frío. Las canciones y los tambores también llenaban las largas noches. El ritmo constante de un tambor puede ser hipnótico, un latido que une a todos los que lo escuchan. Las canciones hablaban de la casa, de la naturaleza,
de los espíritus y de la vida. Cantar juntos creaba una poderosa sensación de unidad y fuerza. No era solo un sonido, era una oración comunitaria, una forma de mantener los ánimos altos y de alejar la oscuridad, tanto la literal como la figurada. Creían firmemente que no estaban solos en su lucha. Su visión del mundo estaba llena de espíritus, los de la tierra, el cielo, los animales y sus antepasados. Sentían una profunda conexión con todo lo que les rodeaba. El invierno no era un enemigo malévolo, sino una parte natural y necesaria del ciclo de la vida. Era un tiempo de descanso para la tierra, un tiempo para que la naturaleza durmiera antes de renacer en primavera. Esta perspectiva lo cambiaba todo. En lugar de luchar contra el invierno con rabia y miedo, lo afrontaban con respeto y aceptación. Realizaban ceremonias para honrar a los espíritus y pedirles fuerza y protección durante los meses difíciles. Esta fe les proporcionaba un inmenso consuelo psicológico. La creencia de que fuerzas más grandes velaban por ellos les daba la esperanza y la resistencia necesarias para seguir adelante, día tras día. Esta fortaleza mental era tan importante como un buen refugio. Piense en ello como una llama interior. El miedo, la soledad y la desesperación son como un viento helado que amenaza con apagar esa llama. Las historias, las canciones y las ceremonias eran la forma de proteger esa llama, de mantenerla viva y brillante. Les recordaba que la primavera siempre volvería, que la nieve se derretiría y la vida regresaría. Esta certeza, esta fe inquebrantable en el ciclo de la vida, era el ancla que los mantenía firmes en medio de la tormenta. Era el calor que venía de dentro, el que aseguraba que, cuando el sol finalmente volviera a calentar la tierra, ellos estarían allí para recibirlo. ¿Podría el movimiento ser la forma más cálida de refugio? A menudo pensamos en un refugio como algo estático, una casa, una cueva, un lugar fijo donde protegernos del mal tiempo. Pero para muchas tribus nativas, especialmente las que vivían en las vastas y abiertas grandes llanuras, la mejor estrategia para sobrevivir al invierno no era quedarse quietos y aguantar, sino moverse. La idea era sencilla pero brillante. En lugar de dejar que el peor frío te alcance, muévete hacia donde el invierno es más benévolo. El movimiento era una forma de vida, una danza constante con las estaciones. La clave de todo era el bisonte. Estas enormes manadas eran la fuente de casi todo lo que necesitaban: comida, pieles para la ropa y los refugios, huesos para las herramientas. Pero los bisontes tampoco se quedaban en un solo lugar. En invierno, ellos también buscaban refugio. Abandonaban las praderas abiertas y expuestas al viento y se trasladaban a zonas más protegidas, como valles fluviales boscosos o colinas resguardadas. Al seguir a los bisontes, las tribus no solo aseguraban su fuente de alimento, sino que también eran guiadas a los mejores lugares para pasar el invierno. Un campamento de invierno era muy diferente a uno de verano. En verano podían acampar en medio de la llanura para estar cerca de las grandes manadas. Pero en invierno la prioridad era la protección. Buscaban lugares que ofrecieran resguardo natural contra el enemigo más implacable, el viento. Un valle profundo, un cañón o una zona densa de árboles podían reducir drásticamente la fuerza del viento, haciendo que la temperatura percibida fuera mucho más soportable. Además, estar cerca de un bosque significaba tener un suministro constante de leña para los fuegos, algo absolutamente crucial. Y un río o arroyo cercano, aunque estuviera congelado, garantizaba una fuente de agua. Esta migración estacional no era una decisión tomada al azar. Requería un conocimiento increíblemente profundo del territorio y de los patrones de la naturaleza. Los cazadores y exploradores eran expertos en leer las señales. Observaban el comportamiento de los animales, la dirección de los vientos predominantes, la forma en que la nieve se acumulaba.
sabían qué valles ofrecían la mejor protección y dónde era más probable encontrar caza y leña. Era una ciencia transmitida de generación en generación, una biblioteca de conocimientos almacenada en la memoria colectiva de la tribu. Mover un campamento entero en condiciones invernales no era tarea fácil. Requería una planificación y una cooperación inmensas. Todo tenía que ser empacado en bultos que pudieran ser transportados. Para ello, utilizaban un ingenioso dispositivo llamado travois, una especie de trineo hecho con dos largos postes que se ataban a un perro o a un caballo. Sobre estos postes se colocaba una plataforma donde se cargaban las pieles, los postes del tipi y otras pertenencias. Para moverse sobre la nieve profunda, utilizaban raquetas de nieve. Estas, hechas con un marco de madera y tiras de cuero, distribuían el peso de la persona, permitiéndole caminar sobre la nieve en lugar de hundirse. Eran la clave para la movilidad en un paisaje nevado. Al elegir moverse, no estaban huyendo del invierno, sino adaptándose a él de la manera más inteligente posible. En lugar de gastar enormes cantidades de energía en fortificar un único lugar contra un frío implacable, usaban esa energía para desplazarse a un lugar donde la lucha era más sencilla. El propio viaje, aunque duro, era parte de la estrategia. Era una forma proactiva de supervivencia, una demostración de que la mejor defensa no siempre es una pared gruesa, sino la sabiduría de saber cuándo y hacia dónde moverse. El refugio no era solo un lugar, era una estrategia, y a veces la estrategia más cálida era simplemente seguir adelante. ¿Podría la propia nieve mantenerle caliente? Esta pregunta parece una contradicción. La nieve es la definición misma del frío. La asociamos con la congelación, el hielo y las temperaturas bajo cero. Sin embargo, para los pueblos nativos que vivían en climas extremos, la nieve no siempre era el enemigo. Con el conocimiento adecuado, esta sustancia fría y blanca podía convertirse en una de sus herramientas más valiosas para combatir el frío, un aislante natural sorprendentemente eficaz. La idea clave es fácil de entender si piensa en una manta de lana o en un abrigo de plumas. ¿Por qué abrigan? No porque generen calor por sí mismos, sino porque son muy buenos para atrapar el aire. Crean miles de pequeñas bolsas de aire que impiden que el calor de su cuerpo se escape y que el frío del exterior entre. La nieve, especialmente la nieve recién caída y esponjosa, funciona exactamente de la misma manera. Está compuesta por innumerables cristales de hielo con mucho espacio de aire atrapado entre ellos. Esta capa de aire inmóvil es un aislante excelente. Los pueblos nativos observaron este principio en la naturaleza. Veían cómo los animales pequeños, como los ratones de campo o las ardillas, cavaban túneles bajo la nieve para sobrevivir al invierno. Bajo esa gruesa capa de nieve, la temperatura se mantenía mucho más estable y cálida que en la superficie, donde el viento helado hacía estragos. Aprendieron a aplicar este principio a sus propias vidas de maneras muy ingeniosas. Una de las técnicas más comunes y efectivas era usar la nieve para aislar sus refugios. Cuando establecían un campamento de invierno, una de las primeras cosas que hacían era amontonar grandes cantidades de nieve alrededor de la base de sus tipis o cabañas. Esta gruesa pared de nieve, a veces de más de 1 metro de altura, cumplía varias funciones. Primero, bloqueaba por completo cualquier corriente de aire que pudiera colarse por debajo del refugio. Las corrientes de aire son ladronas de calor, y sellarlas era fundamental. Segundo, la propia nieve actuaba como una capa extra de aislamiento, ayudando a mantener el calor del fuego y de los cuerpos dentro de la vivienda. En situaciones de emergencia, la nieve podía incluso convertirse en un refugio temporal. Si un cazador se veía sorprendido por una tormenta lejos del campamento, podía salvar su vida cavando un refugio en un gran montón de nieve.
Al vaciar un espacio en el interior, creaba una pequeña cueva de nieve. La temperatura dentro de este refugio podía ser muchos grados más alta que en el exterior. Mientras fuera la temperatura, podía ser de 40 grados bajo cero, con un viento cortante. Dentro de la cueva de nieve, la temperatura podía estar cerca de los 0 grados, una diferencia que significaba la vida o la muerte. Además, la nieve era una excelente aliada contra el viento. En las llanuras abiertas, el viento es el peor enemigo. No solo arrastra el calor, sino que hace que la sensación térmica sea insoportablemente baja. Para combatirlo, construían sencillos pero eficaces cortavientos. Simplemente apilaban y compactaban nieve para crear un muro. Detrás de este muro, el viento se detenía, creando una zona de calma. En este espacio protegido, podían encender un fuego que no se apagara o simplemente descansar sin que el viento les robara el calor corporal. Así, la nieve pasaba de ser un obstáculo a ser un material de construcción. Dejaba de ser solo una parte del problema para convertirse en parte de la solución. Esta capacidad de ver una oportunidad donde otros solo veían una amenaza es un testimonio de su profundo conocimiento del entorno. Comprendieron que la naturaleza, incluso en su forma más dura y fría, a menudo proporciona las herramientas necesarias para sobrevivir. Solo había que saber mirar y aprender. La nieve, fría al tacto, se convirtió en su aliada para conservar el calor que más importaba, el de la vida. ¿Podría la supervivencia depender de cómo escucha usted el viento? Imagínese que está en una pequeña choza, la única protección contra una noche que congela el aliento en el aire. Afuera, la temperatura baja a 50 grados bajo cero. No tiene mantas gruesas de piel, solo lo que la naturaleza le ha ofrecido y su propio ingenio. En esta situación, sus oídos se convierten en sus ojos y en su mejor herramienta para predecir el futuro. El silencio de una noche helada no es un silencio vacío. Es un lienzo sobre el que se pintan los sonidos de la vida y del peligro. Los pueblos nativos de Norteamérica entendieron esto mejor que nadie. Para ellos, escuchar no era un acto pasivo, era una habilidad que se cultivaba desde la infancia. Un silencio profundo y total, casi como si el mundo contuviera la respiración, era una señal. Significaba que el frío era extremo y estable, que no habría tormenta esa noche. Era un frío que congelaba la madera de los árboles hasta hacerla tan frágil como el cristal. Cualquier sonido en esa quietud viajaba lejos. El crujido de una rama no era solo un ruido, podía ser un animal grande acercándose, como un oso o un alce. El sonido les decía su tamaño y su distancia. Un crujido ligero y rápido podría ser una liebre, una posible comida. Un crujido pesado y lento era una advertencia. Los oídos entrenados podían diferenciar entre el paso de un ciervo y el de un lobo. La vida dependía de esa diferencia. Luego estaba el viento. El viento era un mensajero que hablaba en muchos idiomas. Un silbido agudo y constante que pasaba entre las rocas y los árboles desnudos era un anuncio. Anunciaba la llegada de una tormenta de nieve. Daba tiempo para reforzar el refugio, para juntar más leña, para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Un viento que aullaba como un lobo hambriento significaba que la tormenta ya estaba aquí, y que era mejor no asomar la cabeza fuera. Pero quizás el sonido más importante era la ausencia de sonido. Si el viento había estado soplando y de repente se detenía por completo, era la señal más peligrosa de todas. Este silencio repentino a menudo significaba que una masa de aire aún más fría estaba descendiendo. La temperatura podía caer otros 10 o 20 grados en cuestión de minutos. Era una alerta para avivar el fuego, para acurrucarse más juntos, para prepararse para el peor frío de la noche. El hielo también tenía su propia voz. El sonido de un lago o un río congelándose no era uniforme. Un crujido fuerte y profundo, como un trueno lejano,
indicaba que se estaban formando grandes placas de hielo. Era una buena señal, significaba que pronto se podría cruzar por encima. Pero sonidos más agudos y cortos, como cristales rompiéndose, eran una advertencia de que el hielo era delgado y traicionero. Cada sonido era una pieza de información en un gran rompecabezas. El ulular de un búho podía significar que la noche era clara. La ausencia del canto de los pájaros al amanecer podía indicar que el mal tiempo continuaría. Aprender a leer la noche a través de sus sonidos era como aprender a leer un libro escrito en un idioma secreto. Era una sabiduría que no se encontraba en los objetos materiales, sino en la atención plena y en la conexión profunda con el entorno. Para sobrevivir en esas condiciones no bastaba con tener un refugio. Había que entender el mundo que lo rodeaba, y la mejor manera de hacerlo, en la oscuridad total de una noche ártica, era escuchando. Escuchando el viento, el hielo, los animales y, sobre todo, el silencio. ¿Podría la imaginación mantenerlo caliente cuando la piel de un animal no podía? A menudo pensamos que para sobrevivir al frío extremo se necesitan las mejores herramientas, las pieles más gruesas y una gran cantidad de comida. Pero para muchos pueblos nativos, la supervivencia no dependía solo de lo que tenían, sino de cómo pensaban y cómo se relacionaban entre ellos. Cuando los recursos eran escasos, la creatividad y la comunidad se convertían en el verdadero abrigo. Imagínese una situación en la que la casa ha sido mala. No hay pieles nuevas para reparar los abrigos viejos. La comida guardada empieza a disminuir. El pánico podría instalarse fácilmente. Pero en lugar de desesperación surgía la innovación. Si no había pieles, ¿qué más podía abrigar? La gente miraba a su alrededor con otros ojos. Veían las plantas no solo como comida, sino como material. Juncos secos y hierbas largas se podían tejer para crear esteras gruesas. Estas esteras se usaban para forrar las paredes del refugio, creando una capa extra de aislamiento que atrapaba el calor del fuego y de los cuerpos. Las fibras del interior de la corteza de ciertos árboles, como el cedro, se podían machacar hasta volverlas suaves como la lana y usarlas para rellenar mocasines o ropa. La pelusa de plantas como el carrizo, esa que parece algodón, se recogía en verano y se guardaba. Era increíblemente ligera y un aislante fantástico, perfecto para abrigar a los bebés. La clave no era tener un recurso específico, sino saber cómo usar 100 recursos diferentes para el mismo propósito. La escasez no era un final, era un desafío a la creatividad. Pero la innovación material era solo una parte de la solución. El calor más importante venía de la comunidad. El concepto de propiedad individual era muy diferente. Si una familia tenía éxito en la casa, la comida no era solo suya. Se compartía con todos, especialmente con los ancianos y las familias con niños pequeños. Sabían que la próxima vez la suerte podría cambiar, y ellos serían los que necesitaran ayuda. Este sistema de compartir creaba una red de seguridad increíblemente fuerte. Nadie pasaba hambre solo. Nadie pasaba frío solo. El bienestar del grupo era más importante que el del individuo. Este sentido de unidad generaba un calor social y psicológico tan vital como el fuego. Sentirse parte de algo, saber que no estás solo en la lucha, da una fuerza mental que puede superar cualquier dificultad física. Y luego estaban los rituales y las historias. En las noches más largas y frías, la gente se reunía en el refugio principal. Los ancianos contaban historias. No eran solo cuentos para pasar el tiempo. Eran lecciones de supervivencia, historias de ancestros que enfrentaron inviernos aún peores y sobrevivieron gracias a su ingenio y su fe. Estas historias recordaban a la gente su propia fuerza, celebraban la resiliencia y la inteligencia. Escuchar sobre cómo el héroe de un cuento usó su astucia para encontrar comida o engañar al espíritu del invierno inspiraba a los oyentes a pensar de la misma manera.
Los rituales, las canciones y las danzas también jugaban un papel. No eran solo actos religiosos, eran actividades que unían a la gente, que generaban movimiento y calor corporal, y que mantenían el ánimo alto. Daban un sentido de propósito y control en un mundo que a menudo parecía estar fuera de su control. Así que, cuando faltaban las pieles y la comida, no se rendían. Recurrían a su imaginación, a su conocimiento de la naturaleza y, lo más importante, a los demás. Descubrieron que el calor no solo proviene de una piel de oso, sino también de una estera tejida con ingenio, de un trozo de comida compartida y de una historia contada con el corazón. ¿Podría la sabiduría ser la herencia más cálida? En un mundo donde el frío puede quitar la vida en cuestión de horas, el conocimiento es mucho más valioso que el oro o las posesiones. Para los pueblos nativos que vivían en climas extremos, la herencia más importante que un anciano podía dejar a las generaciones más jóvenes no era una herramienta o un adorno, sino las historias y lecciones guardadas en su memoria. Los ancianos eran las bibliotecas vivientes de la comunidad. Cada arruga en su rostro era como una página de un libro lleno de experiencias. Habían vivido docenas de inviernos, algunos suaves, otros brutales. Recordaban sequías, inundaciones, años de caza abundante y años de escasez. Esta vasta experiencia era un tesoro invaluable. La transmisión de este conocimiento no se hacía en un salón de clases con lecciones formales. Se hacía de una manera mucho más poderosa y natural, a través de las historias contadas alrededor del fuego. Imagínese a un niño pequeño, acurrucado junto a su abuelo mientras las llamas danzan y proyectan sombras en las paredes del refugio. El abuelo no dice, lección número 1, cómo encontrar agua en invierno. En su lugar, comienza a contar la historia de un zorro astuto que, en pleno invierno, seguía a los pájaros hasta los lugares donde el hielo era lo suficientemente delgado como para que el agua subterránea saliera a la superficie. La historia era entretenida, pero dentro de ella había una lección práctica y vital. El niño recordaría la historia del zorro para siempre, y con ella la lección de supervivencia. Estas historias enseñaban respeto por la naturaleza. No hablaban de conquistar el entorno, sino de vivir en armonía con él. Contaban sobre el espíritu del oso, que debía ser honrado antes de una cacería, o sobre la planta que solo debía ser recogida después de dejar una ofrenda. Esto no era simple superstición, era una forma de enseñar una ética de la conservación. Recordaba a la gente que eran parte de la naturaleza, no sus dueños. Tomar demasiado o sin respeto traería consecuencias. Los ancianos también enseñaban habilidades prácticas de manera directa. Llevaban a los jóvenes a caminar por el bosque y les mostraban, mira esta corteza de árbol. Si la hierves, puede calmar la tos, pero debes quitar solo un trozo pequeño para no dañar al árbol. O, siente cómo cruje la nieve bajo tus pies. Este sonido significa que el frío es seco y que es seguro viajar. Si el sonido es húmedo, ten cuidado, el tiempo puede cambiar. No solo decían qué hacer, sino que explicaban el porqué. Mostraban las conexiones entre las cosas. Cómo el comportamiento de las ardillas en otoño podía predecir la dureza del invierno, o cómo el color del cielo al atardecer indicaba el tiempo del día siguiente. El papel del anciano no era solo enseñar, sino también mantener la calma y la esperanza. En los momentos más difíciles, cuando el miedo y la desesperación podían aparecer, un anciano que ya había visto todo esto antes podía decir con calma, hemos pasado por esto antes y sobreviviremos de nuevo. Recuerdo un invierno, hace muchos años, que fue aún más frío. Sus palabras eran un ancla para la comunidad, un recordatorio de su propia fuerza y resiliencia. La sabiduría de los mayores era, literalmente, el calor que mantenía viva a la comunidad.
Era un fuego interno, alimentado por historias, lecciones y un profundo respeto por la vida. Esta herencia, transmitida de generación en generación, aseguraba que la gente no solo sobreviviera al frío, sino que también prosperara en él. ¿Podrían las antiguas técnicas de supervivencia calentar el futuro? Vivimos en un mundo de alta tecnología, con calefacción central y supermercados llenos de comida. Podría parecer que las viejas formas de vida de los pueblos nativos ya no tienen nada que enseñarnos. Sin embargo, si miramos más de cerca los problemas que enfrentamos hoy en día, como el cambio climático y el agotamiento de los recursos, nos damos cuenta de que esa sabiduría antigua es más relevante que nunca. Nos ofrece lecciones profundas sobre cómo vivir de una manera más equilibrada y sostenible. La primera gran lección es sobre el equilibrio. Los pueblos nativos no veían la naturaleza como un almacén de recursos para ser explotado. La veían como un sistema vivo y conectado del que ellos mismos formaban parte. Tenían una regla simple, pero poderosa. No tomes más de lo que necesitas. Si cazaban un ciervo, usaban cada parte del animal. La carne para comer, la piel para vestir, los huesos para hacer herramientas, los tendones para hacer cuerdas. No había desperdicio. Este principio contrasta fuertemente con nuestra cultura moderna de consumo, donde a menudo compramos más de lo que necesitamos y desechamos cosas sin pensar. La idea de usar todo y no desperdiciar nada es el corazón de la sostenibilidad. La segunda lección es la adaptabilidad. Ellos no intentaban controlar la naturaleza, aprendían a fluir con ella. Si un invierno era particularmente duro, no se quejaban de su mala suerte. Adaptaban sus estrategias. Buscaban diferentes fuentes de alimento, se mudaban a lugares más protegidos o pasaban más tiempo en comunidad compartiendo recursos. Eran flexibles. En nuestro mundo, a menudo construimos sistemas muy rígidos. Dependemos de cadenas de suministro globales y de un clima estable. Cuando algo inesperado sucede, como una tormenta o una crisis económica, nuestros sistemas se rompen fácilmente. La sabiduría nativa nos enseña a ser más como el sauce que se dobla con el viento, en lugar de ser como el roble que se quiebra en la tormenta. Nos anima a construir comunidades más locales, autosuficientes y capaces de adaptarse al cambio. La tercera y quizás más importante lección es el respeto. El respeto por la tierra, por el agua, por los animales y por las plantas. Cada elemento del mundo natural era considerado un ser vivo con su propio espíritu y propósito. Este respeto fundamental guiaba todas sus acciones. Antes de tomar algo de la naturaleza, pedían permiso y daban las gracias. Esta actitud crea una relación de cuidado en lugar de una de dominio. Imagínese si nuestra sociedad moderna tratara a los ríos y bosques con el mismo respeto que a nuestros propios abuelos. Probablemente no tendríamos los problemas de contaminación y deforestación que tenemos hoy. Estas no son solo ideas bonitas o espirituales. Son principios prácticos para la supervivencia a largo plazo. Nos enseñan a pensar en las próximas 7 generaciones, no solo en nuestras ganancias del próximo trimestre. Nos muestran que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en tener aire limpio para respirar, agua limpia para beber y una comunidad fuerte que nos apoye. Las antiguas técnicas de supervivencia pueden hacer mucho más que ayudarnos a sobrevivir en el frío. Pueden mostrarnos el camino hacia un futuro más cálido, justo y sostenible para todos. ¿Podría una brasa antigua todavía calentar nuestros corazones modernos? Las grandes hogueras que mantuvieron calientes a los pueblos nativos durante las noches heladas de hace siglos pueden haberse apagado, pero el fuego de su sabiduría nunca se extinguió por completo. Sobrevive no en la ceniza y el carbón, sino en forma de brasas brillantes que continúan ofreciendo luz y calor a quienes se acercan. Este fuego perdura ante todo en las historias.
Piense en ellas como brasas que se pasan de una mano a otra, de una generación a la siguiente. Un abuelo le cuenta a su nieta la historia del creador que enseñó a la gente cómo hacer fuego, o la leyenda del colibrí que trajo el calor al mundo. Cada vez que se cuenta la historia, la brasa se aviva. La historia no solo entretiene, transmite valores, conocimientos y un sentido de identidad. Recuerda a la gente de dónde vienen y la fuerza que llevan dentro. En un mundo lleno de distracciones digitales, estas historias orales son un ancla poderosa que nos conecta con nuestro pasado y nos guía hacia el futuro. El fuego también arde en las familias y las comunidades. Perdura en las prácticas cotidianas que pueden parecer pequeñas, pero que están llenas de significado. Se encuentra en la forma en que una madre enseña a su hijo a reconocer las plantas medicinales que crecen en el patio trasero, transmitiendo un conocimiento botánico de cientos de años. Se encuentra en un padre que lleva a su hija a pescar, no solo para conseguir comida, sino para enseñarle a leer el río, a entender sus corrientes y a respetar a los peces. Cada una de estas acciones es como añadir una pequeña astilla de madera seca al fuego, manteniéndolo vivo y saludable. Es la continuación de un legado que valora la conexión y la habilidad por encima de la posesión material. Y, por supuesto, el fuego vive en la propia tierra. La tierra no olvida. Los antiguos senderos todavía existen, aunque cubiertos de hojas. Los lugares donde se levantaban los campamentos de invierno aún guardan una energía especial. Para aquellos que saben cómo mirar y escuchar, el paisaje cuenta la historia. Una roca con una forma particular puede ser el protagonista de una leyenda, y un grupo de árboles viejos puede marcar el lugar de un antiguo consejo. Conectarse con estos lugares es como poner las manos cerca de las brasas para sentir su calor. Es un recordatorio de que la historia no es solo algo que está en los libros. Está viva a nuestro alrededor, en el suelo que pisamos. La sabiduría de la calidez, la que enseñó a la gente a sobrevivir a 50 grados bajo cero sin pieles, era mucho más que un conjunto de técnicas. Era una filosofía de vida basada en la comunidad, el ingenio y un profundo respeto por el mundo natural. Nos enseñó que el calor más duradero no proviene de una llama externa, sino de la conexión entre las personas y de la armonía con el entorno. Esa brasa antigua todavía puede calentar nuestros corazones modernos. Nos invita a reducir la velocidad, a escuchar con más atención, a compartir con más generosidad y a caminar por el mundo con más respeto. Nos recuerda que, sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología, nuestra supervivencia y bienestar siempre dependerán de estas verdades simples y eternas. El fuego todavía arde, esperando a que nos reunamos a su alrededor una vez más. Gracias por escuchar mi historia para dormir. Cómo los nativos americanos sobrevivieron a noches de 50 gambaios sin pieles.